En los últimos días, la figura de Claudio María Domínguez se vio cuestionada por la difusión que le hizo a personajes como el maestro Amor. Pero hace muchos años el conductor también promovió la actividad de los cirujanos filipinos que luego se comprobó eran un auténtico fraude. El cartel de cine que está detrás nuestro habla de una película, bueno, con los actores Rita Ávila, Dindy Gallardo, Ana Bautista, Daniel Fernando, es decir, nombres bien hispanos, pero la película en sí se llama Capitán Tumba, de Captain José Huevos Story. Es decir, mezclan el inglés para decir que la historia del Capitán José Huevos. Si eso no es una mezcla lingüística, ¿qué es acá en Filipinas? Reconoce su voz. Él sabía de cine porque había sido distribuidor de películas, tanto condicionadas como sin restricciones. El niño prodigio de Odol pregunta, ahora, merced a su dominio de varios idiomas y su vasta cultura general, iba por el mundo buscando historias para contar. Nada menos que en las Filipinas, en la otra parte del mundo, después de 3 días de viaje desde Buenos Aires. ¿Qué es estar en las Filipinas? Este archipiélago de 7.100 islas, bañadas por el Océano Pacífico, por el Mar de China, y que demuestran que con estos 45 grados de calor hay mucho para contar sobre las Filipinas, si bien el motivo no es necesariamente el turismo, sino un tema totalmente diferente. El motivo de este viaje de Claudio María Domínguez era mostrar un fenómeno aparentemente novedoso para el público argentino. Estamos en Pangasinan entonces, en la isla de Luzón, en las Filipinas, que es la zona donde vinimos específicamente a investigar el tema de las curaciones espirituales, de las operaciones psíquicas. Hay distintos nombres para conocer este tipo de intervenciones que practican los llamados médicos de las manos desnudas. Son curadores que penetran directamente en el cuerpo energético del paciente, logrando todo el efecto visual de una operación, es decir, la sangre fluyendo todo el tiempo, extrayendo materializaciones del cuerpo del enfermo, y lo que es extraordinario, logrando resultados sorprendentes. Por eso, mucho más elocuente que cualquier explicación previa nuestra, es ver el testimonio visual de las intervenciones, lo que opinan quienes acaban de ser operados y la voz responsable de las curaciones. Aquí en las Filipinas hay cientos de estos curadores espirituales, pero solo 11 de ellos son quienes practican la verdadera logurgia, los llamados médicos logúrgicos, es decir, aquellos que tienen la capacidad de extraer materializaciones concretas del cuerpo, llámese pólipos, cálculos, tumoraciones, y están logrando estos resultados extraordinarios en todo tipo de enfermedades y cualquiera sea el resultado o el estado de la enfermedad del paciente. De estos 11 logúrgicos, uno es el más célebre mundialmente. Se llama Alex Orbito. Habíamos leído sobre Alex Orbito en las biografías de famosos como Shirley MacLaine, como Jane Fonda, el presidente Mitterrand, la esposa de Clinton. Y los testimonios de haber sido intervenidos por él eran realmente explosivos, superando más allá de la anécdota. En fin, esta curiosidad por conocer a un mito viviente aquí en las Filipinas pudo concretarse cuando Orbito aceptó finalmente hablar con nosotros y permitir por primera vez que las cámaras de la televisión argentina filmaran estas que él llama intervenciones espirituales en el cuerpo energético, en lo que conocemos como aura. Las imágenes, hoy disimuladas por su crudeza, muestran una aparente cirugía, sin quirófano, ni asepsia, ni bisturí, en la que al contacto de los dedos de Orbito con el cuerpo del paciente emana sangre. Luego el cirujano psíquico presuntamente extrae del organismo una masa que se correspondería con el mal que aqueja al enfermo. Son imágenes que desafían los límites de la imaginación. Como se nos había anticipado, cuando termina, pasa sus manos sobre la zona del cuerpo que fue intervenida y esta cicatriza automáticamente como si nunca hubiera existido la herida, y los pacientes que están siempre conscientes se levantan en el acto sin ningún tipo de dolor. Muchos detractores de estos sanadores espirituales, de estos médicos de las manos desnudas, opinan que son prestidigitadores, magos, que utilizan trucos de ilusionismo. Y ellos responden que sí, que efectivamente son magos, pero magos de Dios. Porque no es tan importante el cómo lo hacen, sino los resultados que obtienen. Y esto es lo demoledor en la estadística. Lo que es noble como frase es que esa magia, según ellos, ayuda a despertar la propia magia interna del individuo, las propias capacidades de curación, movilizando los recursos que todos tenemos. Con ese criterio todos seríamos magos de Dios. Pero ya en aquel entonces, alguien le advirtió a Domínguez que lo que los filipinos hacían era un engaño de larga data. Los filipinos eran un fraude conocido, el propio padre Oscar González Quevedo
ya había desmontado el fraude de los filipinos en el programa de Pipo Mancera, o sea que incluso en la Argentina era conocido que era un fraude el caso de los cirujanos filipinos. En 1995, el periodista Alejandro Agostinelli enfrentó a Claudio María Domínguez, pero el divulgador, aparentemente, prefirió no escuchar. Mañana sabremos qué dijo entonces, a poco de que Alex Orbito visitara la Argentina, donde el cirujano psíquico, a costa del sufrimiento de muchos, generó suculentas ganancias para unos pocos. Yo soy un curador, ciertamente. Ponele que vos vieras y yo te muestro y digo, mira, acá está. Los resultados son memorables y que bienvenido otra vez. Los resultados son memorables y que bienvenido otra vez.